Buenos días. Estamos en el domingo 24 del tiempo ordinario. Hoy, domingo 15 de septiembre de 2024. Escuchamos el Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 35. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con esas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Santísima penetra por las almas de tus fieles hasta el fondo. El Evangelio de Marcos fue escrito en los años 70, una época en que había mucho dolor, un tiempo en que personas eran crucificadas. Tomando la historia, 6 años antes, en el año 64, el emperador Nerón había decretado la primera persecución, matando a muchos cristianos. Sabemos que en el año 70, Jerusalén sufría, porque los romanos tenían como consigna ir tras ellos. Se vivía una fuerte tensión entre judíos convertidos y judíos no convertidos. Con esto, nos encontramos con una gran dificultad. La grande dificultad era la cruz de Jesús. Los judíos pensaban que un crucificado no podía ser el Mesías tan esperado de la gente, porque según la ley se afirmaba que cualquiera que hubiera sido crucificado se entendía como una maldición de Dios. Por eso, cuando lo llevaron a Jesús el ciego para que lo curara, lo hizo. Claro, no como ellos lo esperaban. Primero lo separó, lo llevó a una aldea, así le diríamos, y le puso saliva a los ojos, le impuso las manos y le dijo: ¿ves algo? El hombre respondió: veo a los hombres algo así como árboles que andan. Podremos decir con esto que veía solo una parte. Y entonces, en un segundo intento, Jesús curó a este hombre y le prohibió entrar a la aldea. Con esto vemos que Jesús no es el hombre que se hace propaganda. La descripción de esta curación nos introduce a la instrucción que Jesús da a sus discípulos, diciéndoles que están ciegos. No solo Pedro, sino todos los demás. Su ceguera fue curada por Jesús, aunque no al primer golpe. Ellos aceptaban a Jesús como Mesías, pero solo como Mesías glorioso. Con esto nos dice que los discípulos no querían un compromiso, el compromiso de la cruz. De ahí que Jesús les hace la pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y le dieron diferentes respuestas, diferentes opiniones, entre ellos como Juan el Bautista, como Elías, o en todo caso alguno de los profetas. Ha escuchado esas sus respuestas y aún Jesús sigue preguntando más directo: ¿quién dicen que soy yo? Pedro, el único que contesta esa pregunta según las Sagradas Escrituras, y le dice: tú eres el Cristo, el Mesías, el Señor que la gente está esperando. Jesús
estuvo de acuerdo con la respuesta que Pedro ha dado. Pero Jesús sabe que está en el momento del secreto mesiánico y le prohíbe hablar de esto con la gente. La pregunta es, ¿por qué Jesús prohíbe? Todos esperaban la venida del Mesías, pero cada uno a su modo. Aún se puede entender desde la propia clase social que ocupaban. Algunos lo esperaban como rey, otros como sacerdote, otros como doctor, otros como un guerrero, otros como el típico juez, y aún esperaban un profeta. Parecía que esperaban al Mesías siervo, que el profeta Isaías lo había hecho, pero que ahora el Evangelio San Marcos lo precisa. Jesús es su primera vez que anuncia su pasión. Quería que sus discípulos supieran que él era el Mesías, el siervo anunciado por el profeta Isaías, y que supieran lo que le iba a suceder, es decir, que sería tomado prisionero y llevado a la muerte para cumplir la misión que Dios Padre le había confiado. Con esto, Pedro se llenó de temor al escuchar las palabras de Jesús. Lo llamó aparte para hablarle respecto a los que habían dicho y le reprendió porque la manera que tenía de su persona no era la que él les había mostrado a través del tiempo que estuvo con ellos. Las palabras de Jesús podrían entenderse como muy directas, hasta cierto punto muy retantes, en decirle: quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. ¿Entendemos la propuesta salvífica de Jesús? Con esto, comprendemos que su ser discípulo es disponerse a tomar la cruz de Jesús, que tiene que ser nuestra propia cruz. El Cristo sufriente nos necesita. Pedro había dado la mejor respuesta a Jesús y aún lo afirma lo que la gente decía a él: tú eres el Cristo. Pero aún así vemos que la aportación de Pedro no era el que Jesús esperaba. De él y de sus compañeros no había entendido a Jesús y tendrían que hacer un camino de fe en su persona y en la obra que él les compartía, a llamarlos a ser sus seguidores. De alguna manera, la respuesta de Jesús tuvo que ser impactado a todos los que la escucharon. Aún podremos decir al mismo Pedro que Jesús lo llama Satanás. Esto es, que la palabra Satanás en hebreo significa acusador, aquel que aleja a otros del camino de Dios. Jesús no permitió que nadie lo alejara del camino de su Padre. Le confió y el que él debía llevar a cabo a costa de todo. Conocer a Cristo es conocer al Mesías verdadero. La cruz, entendida como un castigo, entendida como la muerte. Por eso el Imperio Romano en esos tiempos imponía la cruz a los marginados. Tomar la cruz de Jesús y cargarla quería decir aceptar ser marginado por el injusto sistema que legitimaba tantas barbaridades. Indicaba una ruptura con lo que se oponía a Cristo y a su seguimiento. Por eso, Pablo va a usar unas palabras similares: jamás me gloriaré a no ser de la cruz del Señor Jesucristo, por quien el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Pedro camina detrás de mí. Seguir a Jesús y aceptar su trayectoria, ir con él, siguiendo el sentido del camino, es la clave verdadera del discípulo. Pedro quería ser el primero en ir con Jesús y así ver el gran deseo. La cruz es consecuencia del compromiso, donde se asume libremente por Jesús,
para revelar al mundo la buena nueva. Esa nueva es que Dios es nuestro Padre, que Jesús es nuestro hermano, nuestro Redentor, y que el Espíritu Santo santifica por el amor. Pareciera un anuncio revolucionario que fue la causa de su muerte, pero Jesús no tuvo miedo a dar su vida para que comprendiéramos que es ser hijo de Dios como ser hermanos suyos, haciéndonos hermanos y construyendo un mundo mejor con la fuerza de su cruz. Con esto, el discípulo tendrá un día que dar respuesta a la misma pregunta del Señor. El discípulo tendrá que alegrarse y dar una auténtica respuesta en aceptar sus consecuencias. Negarse así, cargar con la cruz, es la ocupación de quienes creen que Jesús es el Cristo. Pedro, es una advertencia grave. El primer creyente se convirtió a renglón seguido en un buen diablo porque no estaba dispuesto a aceptar las consecuencias de su fe. No basta con acertar quién es Jesús. Es decir, hay que asumir cómo quiere serlo. Sin olvidar que el destino de Jesús implica también el de sus discípulos. Pues que en este domingo comprendamos mejor el seguir a Jesús, tomar su cruz, caminar con Él y que el dolor tenga una esperanza de nueva vida en la contemplación de la cruz. Que ese domingo tomemos y reflexionemos no en la cruz de los hombres, sino en la cruz de Dios. Tal vez en algún momento se escuchó en las familias tradicionales que se tenía que sufrir porque esa era la cruz de Jesús. En algunas circunstancias se equivocaron. Era la cruz de los hombres, mas no la cruz de Jesús. Pues que esta cruz nos traiga alegría, gozo, que de esta cruz comprendamos el sufrimiento de Jesús, nuestro propio sufrimiento, y así también podamos decirle a Jesús: te seguiré, Señor. Bendecido domingo.